El Salvador está en las noticias porque la Asamblea Legislativa le ha permitido al autodenominado dictador más cool del mundo, Nayib Bukele, reelegirse de manera indefinida. Una mancha que en las democracias latinoamericanas siempre ha sido un tabú. Y es cierto que las autocracias de la región son quienes han permitido e instaurado ese adefesio institución llamada reelección indefinida, entre los que se encuentran nada más y nada menos que Venezuela y Nicaragua, entre otros. Así que de eso vamos a estar discutiendo el día de hoy, los problemas de la reelección indefinida y Nayib Bukele en El Salvador, con Daniel Chan. Bueno, César Báez, empezamos con todo, empezamos fuerte. Vamos a esperar a ver cómo vienen las reacciones. Efectivamente, Nayib Bukele, presidente que efectivamente sí es muy popular, según todos los números de las elecciones, ahora tiene carta blanca para ser presidente, bueno, indefinidamente, hasta que pierda una elección. Hasta que el pueblo quiera. Exacto, bueno, eso es lo que dice él, hasta que el pueblo quiera. Una reforma que fue express, tengo entendido. Constitucionalmente la Asamblea, que además solamente hay 3 diputados de oposición de 60, lo pasó, rápidamente. ¿Reducen el periodo presidencial o lo aumentan? Lo aumenta un año. Lo aumenta un año. 6 años. Acortan el periodo actual, es la cuestión, y dentro de 2 años habrían supuestamente elecciones en teoría debería haber elecciones en El Salvador, en el cual Nayib Bukele obviamente es el favorito. Y bueno, como bien dices, ahora El Salvador se une a Venezuela y Nicaragua. Son los únicos otros 2 países en Latinoamérica que actualmente tienen reelección indefinida. Es un club que, no sé, yo no quisiera estar en ese club. No, si te dicen, va a estar en la misma categoría que Ortega y Nicolás Maduro, bueno, hay que revisarse, por lo menos. Por lo menos, exactamente. Ahora, la reelección indefinida. ¿Vamos a hablar de eso en general? ¿Antes que de Bukele? ¿O quieres hablar Vamos a del repasar contexto? rápidamente, porque quiero hacerles una cronología de cómo fue que El Salvador llegó a este punto y sobre todo me llama mucho la atención incluso las propias posturas de Nayib Bukele. A ver, comenzando, si Nayib Bukele hoy en día es percibido como uno de los presidentes más eficientes del mundo, sus admiradores no solamente se reducen a El Salvador, sino están en todo el mundo, sobre todo en toda Latinoamérica, una región ciertamente azotada por la criminalidad, por los grupos armados irregulares, y El Salvador siendo un país pues tan icónico en cuanto al dominio de las bandas, de las pandillas, a través de Nayib Bukele de alguna manera consiguió una solución de pacificación para este problema de criminalidad. Sí, que es importante mencionarlo porque es cierto, o al menos así lo percibe la mayoría de gente en El Salvador y por eso lo apoyan de manera masiva. Y bueno, apoyado también no solamente en toda Latinoamérica, sino fuera, ¿no? Estados Unidos, Sí. Es un ídolo de la derecha actual, Nayib Bukele, y asumo que también de partes de Europa. Bukele se ha convertido Bukele y Milei, en los 2 presidentes latinoamericanos más famosos, creo yo. Sí, más influyentes. Más influyentes, sí. Uh-huh. Fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestras regiones. Sí. Ajá. Lo cual es interesante porque Bukele viene de la izquierda. Bukele inicia su carrera política, ese partido llamado Frente Faribundo Martí de Liberación Nacional, que claramente, como su nombre indica, es un partido de izquierda revolucionaria. Si no me decía, no me daba cuenta. Sí, Bukele fue alcalde de Nueva Cuscatlán y posteriormente de la capital salvadoreña. Y en aquel momento, cuando ya tenía alguna proyección mayor hacia la presidencia, en 2013 tiene una declaración muy interesante donde dice que él se oponía a la reelección indefinida o a la reelección continua, porque eran figuras que, de acuerdo a la Constitución de El Salvador del año 83, pues era una cláusula pétrea. Estaba ahí para proteger los límites al poder de la presidencia. Luego, Bukele llega al poder en el año 2019, había sido expulsado del Frente Faribundo Martí de Liberación Nacional y funda su nuevo partido llamado Nuevas Ideas. Que bueno, con su mensaje un poco también después del hartazgo de un bipartidismo. Entre el Frente y Arena, el otro partido. Correcto, entre el Frente y Arena. Llega al poder en aquel momento con una votación del 53%. Y bueno, comienza su imagen. Recordemos esta foto icónica de Bukele en la Asamblea General de las Naciones Unidas como el presidente millennial, tipo tomándose una selfie en la Asamblea General, y un poco empieza a vender y a construir una imagen política muy interesante. Pero en concreto yo me quiero remitir a 2 hechos para terminar esta reconfiguración del poder en El Salvador. En primer lugar, hace 2 elecciones legislativas, en el año 2021,
se producen unas elecciones en las que el gobierno gana el 56 de 84 escaños Ok. en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ese momento le permite a Bukele, con una mayoría absoluta, comenzar a tocar los poderes del Estado. Ese mismo día que la Asamblea del 2021 toma posesión, destituyen a todos los magistrados, cortes, sí, a todos los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, efectivamente haciendo que el Poder Ejecutivo tome control del Poder Judicial a través de un Poder Legislativo que ya controlaban. Y en aquel momento se hizo llamada la atención. Este tipo controla todos los poderes del Estado y elimina pesos y contrapesos, tiene vía libre para convertirse en lo que él quiera, sea para bien o para mal. Luego, recordemos, la Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata. Es decir, tú podías presentarte, si habías sido electo presidente, un periodo después de que salieras del poder podías volver a ser Similar a electo lo que presidente. podías hacer en Venezuela antes de Chávez. Correcto, correcto. También en Colombia. Pero con la nueva Corte Suprema, la Sala Constitucional reinterpreta eso y dice, no, esa cláusula de la Constitución viola La Constitución. los derechos humanos de los votantes y del presidente Bukele, porque el sufragio, metiéndonos en temas muy de derecho, es activo y pasivo. Es decir, el sufragio activo es poder ir a votar, el sufragio pasivo es el derecho a ser electo en unas votaciones. Y ese límite vulnera el derecho al sufragio, que es un derecho humano, que por cierto fue el mismo argumento que le permitió a Evo Morales temporalmente tener la reelección indefinida. Luego, en el 2023, se produce una reducción en el número de escaños de la Asamblea Legislativa de El Salvador, pasan de 84 a 60 bajo el argumento de simplificar la representación, disminuir costos, etc. Y eso me parece muy interesante porque el gobierno pasa de tener 64 escaños a tener 57 en las elecciones de 2024. La oposición pasa de tener 20 a tener 3 escaños. Pero esto es importante porque no es que mucha más gente salió a votar por el gobierno y barrieron a la oposición de la Asamblea. Así los barrieron. Sí, pero mire este porcentaje que a mí me destruye. En la elección de 2021, con el 79% de los votos, el gobierno controla el 76% de los escaños. Okay. En las elecciones de 2024, con el 80% de los votos, es decir, un 1% más, el gobierno pasó a controlar el 95% de los escaños. Es decir, hay una diferencia de aproximadamente 14% en cuanto a la representatividad y a los escaños dentro de la propia asamblea. Y eso, para ya terminar este segmento larguísimo de historia, es lo que le permite a esta nueva asamblea reformar el mecanismo que la propia Constitución contemplaba para reformarse a sí misma, a la Constitución. Porque anteriormente se votaba por 2/3 de la legislatura actual de la Asamblea Legislativa y tenía que ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, por la siguiente legislatura con una votación de 2/3. Y lo que hizo Bukele con el Parlamento es... Básicamente, antes era que, por ejemplo, si yo soy el presidente, correcto, y yo quiero reformar la Constitución para yo ser presidente, pues poder reelegirme y todo lo demás. Esa reforma solamente entraría en vigor después o sea, una vez entra el nuevo Congreso. Eso era lo que funcionaba No, antes. porque el nuevo Congreso tiene que ratificarlo. Tiene que votar 2/3 también. Claro, entonces era más difícil, para que una reforma pasara era bastante difícil. Claro, porque la tenías que primero aprobar y luego socializarla por un tiempo importante y que se convierta en un argumento en las elecciones. ¿Y qué pasó? ¿Pasaron 2 años en un día? O no entiendo, porque... No, reformaron el procedimiento y dijeron que simplemente se puede hacer a través de una reforma express, es decir, una sola votación, y en menos de un día reformaron la Constitución para eliminar los límites a la reelección. Recordemos, en un primer momento, que era solamente se puede reelegir si había pasado un periodo, en 2021 se reforma para que sean 2 periodos seguidos, y hoy, en el año 2025, se reforma para que sea reelección indefinida a la venezolana. Esa es la deriva que hemos visto y que ha sido muy criticada por lo que significa respecto a El Salvador. Ok, y aquí voy con la pregunta. ¿Por qué está mal? Porque voy a hacerte el argumento que, obviamente estoy en contra de una reelección indefinida en sistemas presidencialistas. Hago esa acotación y después vamos a ir más tarde cuál es la diferencia entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. Son diferentes. Yo sé que mucha gente que está diciendo que son lo mismo, pues no lo son, pero bueno. Pero ok, hay 2 argumentos que te dicen las personas que están a favor de, en este caso, Nayib Bukele, pero, a ver, mismos argumentos que se utilizaron en el 2009, en la enmienda constitucional, en la cual Chávez gana la reelección indefinida, bueno, gana la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Y el principal argumento es, bueno, pero es que eso es lo que el pueblo quiere. Es decir, si los ciudadanos tienen la responsabilidad o se les puede dar el derecho de elegir
quién va a dirigir los destinos de la nación, bueno, ellos deben tener el mismo derecho de seguir eligiéndolo hasta que les dé la gana. Sí. Ese es el primer argumento que se utiliza. Y el segundo argumento es el argumento de, bueno, pero hay otros países desarrollados en los cuales, bueno, el jefe de gobierno, la persona que toma las decisiones, se puede reelegir indefinidamente. El Reino Unido es un país de eso. Margaret Thatcher estuvo gobernando 11, 12 años. Angela Merkel gobernó, bueno, desgobernó, si me preguntas a mí, desgobernó Alemania por 15, hasta que se cansó. Hasta que no pudo más. Gracias a Dios que se cansó esa señora. Y así muchos países en Europa. Es un sistema parlamentario, eso me puedo enfocar yo. Pero, la primera, si el pueblo quiere que Bukele sea presidente, ¿por qué no puede el pueblo querer eso? Si bueno, ya le das la elección de elegir. Sí, realmente esa es una de las falencias del sistema democrático. O sea, el sistema democrático por sí mismo se puede arruinar si hay una mayoría de personas que están de acuerdo en hacer algo. Por eso es que hay constitucionalismo democrático y por eso es que hay democracias liberales. O sea, la democracia como se ha entendido en el mundo moderno y contemporáneo no solamente implica el poder del soberano, el poder del pueblo a través de elecciones para tomar decisiones políticas, sino que también desde un principio, repito, la Constitución funciona como un documento para limitar el poder del Estado, para limitar el poder de las mayorías y sobre todo para evitar tiranías de una mayoría, como lo han dicho muchos liberales a lo largo de la historia. Por eso es que incluso si la gente quisiera tener al mismo tipo por 2, 3, 4, 5 periodos, el hecho de tener a una misma persona en el poder, primero, conlleva a que se erosionen las instituciones, a que se erosione el sistema de pesos y contrapesos. Repito, las repúblicas como las entendemos hoy en día no son autocracias ni son monarquías, porque el poder se ejerce... Bueno, lastimosamente no te tocó el monarca benevolente. Bueno. La mayoría que fueron terribles tiranos, no. Bueno, depende. Pero el punto es que mantener la misma persona en el poder es muy gracioso. Todo el mundo ha empezado a citar a Simón Bolívar, que tiene una frase, creo que en el discurso de Angostura, que mal interpretada, porque no me la sé de memoria, es algo así como que es muy peligroso que la misma persona se mantenga en el poder por mucho tiempo, porque la persona se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer. Primero, gran línea. Segundo, un poquito complicado porque al final la última propuesta de Bolívar era... Exactamente era eso. Pero bueno. Sí. Pero al menos estaba claro, al menos en ese discurso. Sí. Y sí, repito, el gran problema es la erosión de las instituciones y el hecho de que una persona en el poder termina designando a tantos funcionarios y tomando tantas decisiones y controlando tanto el Estado que se vuelve difícil ver cuál es la línea entre la persona y el poder, entre el partido y el Estado. Y para eso pues tenemos los casos que mencionaba hace un momento. Y ahí voy para esa, que yo creo que es importante destacar. O sea, hay dos cositas que quiero hablar, porque muchas veces he visto, por lo menos en Twitter, porque no lo voy a decir Twitter, aquí se respetan las tradiciones. Entonces, en Twitter se ha dicho mucho, bueno, pero es que ya va, es democracia, les gusta que vote el pueblo, pero entonces les gusta que vote el pueblo, siempre y cuando voten lo que ustedes quieren. ¿Correcto? Y, ojo, a veces se utiliza ese argumento, a mi punto de vista, correctamente cuando la gente que critica a la Unión Europea con respecto al Brexit, con respecto a las elecciones que anularon ahorita en Rumania, eso son críticas válidas. Sin embargo, la democracia, como se tiene entendida, o los sistemas democráticos, no son, como bien dijiste, no es una democracia directa, no es como Atenas. Uh-huh. En Atenas, efectivamente, era todo lo que hicieron. Es más, el pueblo podía mandar a alguien a execrarlo de la ciudad, ¿ok? O en el caso, el famoso caso de Sócrates, matarlo, ¿no? O sea, condenarlo a muerte. Eso era, digamos, la forma pura de la democracia, pero realmente eso no es cuando se protege el sistema democrático. Cuando se protege el sistema democrático no es decir el pueblo puede hacer lo que le dé la gana. No, es decir, la soberanía popular, es decir, que las personas voten por sus presidentes, por sus diputados, es crucial, pero también se entiende todas las críticas que venían de las personas aristocráticas en contra de la democracia, que era como que, mira, no puedes darle a las masas, no puedes darle a la turba el poder ilimitado, tienen que haber cosas que no importa que sea lo que crea la mayoría, tienen que ser respetadas. Y eso es lo que cree el sistema democrático liberal, un sistema democrático que ha existido por los últimos, yo digo, 200 años, o que se ha conformado en esos 200 años, y es como que entendemos que es importantísimo que las personas elijan a sus gobernantes, pero también entendemos que el hecho de que existe una mayoría no quiere decir que pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, no puede una mayoría llegar y decir, bueno, a X grupo dentro de la sociedad los condenamos a muerte, al exterminio, y lo votamos el 80% de las personas. Porque entonces como mayoría, no.
O sea, yo creo que cualquier persona, incluso que esté a favor de la reelección indefinida de Bukele, puede estar de acuerdo en que efectivamente hay límites, no todo está sometido a votación y no todo lo que salga de la urna es democrático. Exacto, y ojo, eso no quiere decir que entonces, bueno, como tú entiendes que hay un límite a lo que pueda una mayoría decidir, entonces estás aceptando que la democracia como concepto en general no existe. No, eso es un poquito, ya lo estás llevando al absurdo, sí. Claramente, ¿no? Es como, digamos, los sistemas políticos son mucho más complicados y el mundo es mucho más complicado que de esa manera. Que también me da mucha risa que a las personas que son autoritarias les encanta, cuando es reelección indefinida, ahí sí les encanta hablar de democracia. Pero bueno. Claro. Pero el punto, segundo caso que yo quería hablarte... Pero el propio Bukele, yo voy a voltear la pregunta, el propio Bukele hacía referencia a eso en un tweet que de paso publica en inglés. Un tweet no dirigido a su propio pueblo, sino dirigido a la opinión pública, en el que decía algo así... A sus maestros. Aunque bueno, en Europa hay unas personas que, mira, cancilleres que se reeligen y se mantienen en el cargo. Tienes el caso de Angela Merkel y parece que en su momento los mismos argumentos perdían un poco de peso, perdían un poco de validez. Si es cierto que el presidente en la institución, repito, de la presidencia, se corrompe y erosiona las instituciones, ¿por qué eso no sería cierto en el caso de las repúblicas parlamentarias? Ok, y eso es una gran pregunta y básicamente yo voy a dar más o menos 3 argumentos. El primero, que es importantísimo, el tema de el origen de la legitimidad del presidente contra el primer ministro. La legitimidad del presidente viene directamente del pueblo. Directamente. O sea, un presidente puede y tiene, no es una locura decir, yo tengo o sea, la gente me quiere a mí personalmente, a mí, y estas son las ideas que ellos quieren y hay que hacerlas porque eso es lo que la gente quiere. Y tiene un argumento racional de decirlo, porque efectivamente, en el caso de Bukele, 80% de los salvadoreños votaron por él, en el caso de Donald Trump, 50% de los estadounidenses votaron por él, en el caso de muchos presidentes, todos los presidentes dicen la mayoría o X cantidad de personas votaron por mí. No por el partido, por mí particularmente, personalmente, por Daniel Chan, por César Báez, por lo que sea. Entonces, claro, eso es una legitimidad directa entre el pueblo y el presidente, que el presidente lo puede utilizar para empujar su agenda. Es parte, digamos, de la manera que funciona el sistema presidencial. En los sistemas parlamentarios no es así. No es así. El primer ministro, él puede decir, y es más, muchos primeros ministros lo dicen, pero es una interpretación que realmente no es correcta. Ellos no, la soberanía, la legitimidad del primer ministro o del jefe de gobierno proviene del Parlamento. Sí. El Parlamento es la única entidad como colegiado que tiene la de decir, mira, el pueblo votó por nosotros, ¿ok? Con nosotros como diputados, como Parlamento. Es decir, el primer ministro no puede hacer ese argumento. ¿Okay? Algunas personas dirán, bueno, es un tecnicismo. Realmente no es un tecnicismo. Porque en el caso de los sistemas presidenciales existe esa legitimidad dual, o sea, el Congreso tiene una legitimidad, el presidente tiene otra. En los parlamentarios, pues no, porque realmente el único cuerpo que tiene legitimidad de origen es el Parlamento. Y el Parlamento elige al primer ministro como uno primero entre iguales. Sí, ¿okay? Y una representación de todo. Es una representación, exacto, una representación de todo. Y por ese mismo hecho, ¿okay? Y aquí estamos entrando un poquito en vainas medio de teoría política, pero por ese mismo hecho, los primeros ministros son mucho más débiles, no de actuar, pero para mantenerse en el poder que un presidente. Para sacar un presidente es dificilísimo. Sí. ¿Por qué? Porque sacar un presidente tú tienes que realmente contrariar la voluntad del pueblo. Porque el pueblo dijo, mire, César Báez, usted va a ser presidente del Deportivo Táchira del 2025 al 2035. No, ganamos 3 Copas Libertadores. Ok. Entonces, la gente votó por ti para el Deportivo Táchira por 10 años. Y después, al cuarto año te sacamos, estás contrariando la voluntad de la gente que votó por ti. Entonces, para hacer eso, tienes que existe un límite fuerte, un límite bastante alto, tiene que haber muchas precauciones porque no es democrático, por definición. Sí, no todos los países tienen esta figura que está en Venezuela, el referendo revocatorio, que recolecta firmas o la iniciativa de hacer la asamblea. No, en la mayoría de países, es un para proceso. Que un presidente, incluso en Venezuela, antes de la constitución actual, el proceso de sacar al presidente involucra, en primer lugar, por ejemplo, un juicio político. Primero, autorizar una investigación contra el presidente, si es que se busca demostrar que cometió un delito. Con supermayorías en el Congreso, todo un tema. Se involucra a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia. Es un proceso largo y engorroso que pues tiene como objetivo dar ciertas garantías de estabilidad a la institución de la presidencia en ese tiempo que le toca. Ahora, con reelección indefinida, tú simplemente
o sea, quieres los beneficios de decir sí, pero no se quejan de los sistemas parlamentarios sin asumir, por ejemplo... Los costos de que el Parlamento te puede sacar así, porque Claro. esa es la diferencia con el sistema parlamentario. Es lo que hace Bukele. Bukele no está diciendo, bueno, si ustedes quieren votar para que yo me vaya un día, que lo vote la asamblea, que lo vote la gente, incluso pidiendo hacerlo, porque tiene una mayoría que lo apoyaría. Pero quiere todos los beneficios de ese mundo sin ninguno de los riesgos. costos. Sí. Exactamente, porque en el sistema parlamentario, si el Parlamento pierde confianza en ti, te vas. No importa los que sacaste. En un Es día. más, en un día. Es más, bueno, Boris Johnson, un gran británico, el gran británico ganó en el 2019 la mayoría más grande del Partido Conservador y lo sacan a los 2 años en una semana, básicamente. Una rebelión, bueno, imagínate tú, de una gente que no sabía lo que estaban haciendo, pero lo sacaron y era completamente legal y legítimo. ¿Por qué? Porque el primer ministro necesita la confianza del Parlamento y eso puede caer rápidamente. Segundo, jefe de Estado, jefe de gobierno, en el caso de los sistemas parlamentarios está dividido, en el caso del sistema presidencialista, pues no. Y eso también tiene unos efectos de, digamos, legitimidad en el tema de las Fuerzas Armadas, que en estos sistemas jefe de Estado, jefe de gobierno, las Fuerzas Armadas, bueno, por lo menos en el Reino Unido, teóricamente le juramentan es al rey, no al primer ministro. Factores diferentes. Y por último, que yo creo que también es muy importante, tenemos que simplemente ver el récord. No hablemos de teoría pajúa, sino vamos a ver lo que ha pasado. La gran mayoría de sistemas que terminan en dictaduras vienen de sistemas presidenciales o en su defecto semipresidencialistas. Sí. ¿Ok? No vienen de sistemas parlamentarios. Es mucho menos común. No estoy diciendo que no pasa, pero es muchísimo menos común. ¿Ok? Tanto en Europa como en el resto del mundo. Y en cambio, sistemas presidenciales, bueno, hay como arroz picado de dictadores. Y eso es otra cosa. Vamos a hablar de la historia y la tradición y el contexto latinoamericano, porque mucha gente está diciendo, bueno, pero es que El Salvador no es Suiza, El Salvador no es Suecia, El Salvador no es un país... No es Reino Unido. No es el Reino Unido, no es Alemania. No es Alemania, entonces nosotros no podemos tener un sistema liberal democrático europeo porque somos otro contexto, y estoy de acuerdo, son diferentes contextos, hay que adecuar a los sistemas de gobierno al contexto de cada país. Chévere. Bueno, vamos a ver el sistema presidencial de reelección indefinida en Latinoamérica, cómo ha funcionado. Porque les encanta decir, mira, pero no vamos a compararnos con Europa. Ahí bien. Pero entonces, cuando hablas de la reelección indefinida, dicen, bueno, pero mira Singapur. Mira cómo lo exitoso que ha sido Singapur. Ah, discúlpame, Singapur y El Salvador son idénticos ahora. Claro, tiene todo en común. Tienen todo en común. Pues no. Vamos a ver cómo ha funcionado en Latinoamérica. Países que han ejecutado las reelecciones indefinidas por lo menos en los últimos 30 años. Como bien dijiste. Venezuela. Venezuela, ahora El Salvador, Nicaragua, Bolivia por un tiempo, Ecuador por un tiempo. Sí, y el Ecuador interesantísimo, porque Correa es quien promueve la reelección indefinida. Cuando unas nuevas elecciones él no se presenta, pudiendo hacerlo. Su sucesor es Lenín Moreno, directamente, repito, su sucesor, y es Lenín Moreno quien inicia la propia campaña para revertir la posibilidad de la reelección indefinida. Exacto. Y si nos ponemos un poquito más para atrás, Fujimori trató de hacerlo, al final eso no le salió bien, tuvo una rebelión en su contra. Zelaya intentó hacerlo de maneras similares, también tuvo un golpe de Estado en su contra. Mira, me vas a disculpar, si tú me dices que esos son ejemplos exitosos, ¿verdad?, de sistemas democráticos que se han mantenido, sí. Claramente no lo son. Ninguno de esos ejemplos son un ejemplo de un sistema democrático exitoso dentro de la tradición y el contexto latinoamericano. Estamos hablando dentro de los mismos, a ver, Nicaragua queda ahí mismo, Nicaragua claro. es de la misma región de El Salvador, es vecino de El Salvador. Entonces, si vamos a hablar dentro del contexto latinoamericano, ninguno de estos países que ha impuesto una reelección indefinida ha terminado un sistema democrático vibrante. Han terminado en sistemas autocráticos. Entonces, si queremos hablar de esto, tú puedes agarrar y defender un sistema autocrático si quieres. Pero no vengas con la careta de decir que defiendas la democracia, que defiendas el sistema democrático y que las tradiciones y el contexto latinoamericano y tal, cuando obvias que todo el contexto latinoamericano indica que Bukele no va a ser el presidente de Singapur, que transformó Singapur, sino que va a ser otro dictador bananero más, que han habido miles en Latinoamérica, y que el 99% de esos dictadores bananeros han sido profundamente mediocres. Entonces no vengan ahorita con esta doble cara, con esta cara bien lavada, de decir, no, bueno, pero es que mira, esto puede terminar muy bien, puede haber una democracia vibrante con reelección indefinida, cuando todas las evidencias te muestran que no. Un último argumento que me gustaría introducir al debate es que mucha gente también dice, bueno, o sea, Bukele ha llevado a cabo unas reformas significativas para El Salvador que han sido beneficiosas, sobre todo en el ámbito de seguridad. ¿Qué problema sería si algún otro político llegara al poder y no consiguiera la continuación de estas reformas, si se revirtiera la situación, si El Salvador cayera nuevamente en esa situación de descontrol, de violencia, de crimen organizado que Bukele efectivamente contiene? No sé, ¿cómo ves ese punto?
Bueno, si toda tu política de Estado, es más, en este caso una cuestión tan obvia o tan básica como es la seguridad e integridad territorial o la seguridad de los ciudadanos, depende única y exclusivamente de un hombre, entonces ese hombre está haciendo mal el trabajo. Porque yo sé que muchos no, pero Bukele eventualmente se va a morir. O sea, Bukele no es inmortal. No es como Dune y vaina, que el tipo gobierna por 300 años, no. O sea, eventualmente incluso, si él gobierna en 40 años, en 40 años se murió. O sea, es como que... Por lo menos va a estar muy viejo. O sea, las personas se mueren. Claro. Entonces, si tu sistema completo, si estas políticas públicas dependen única y exclusivamente de que tú estés en el poder y el momento en el que te vayas, el sistema se colapsa, entonces esa persona está haciendo un mal trabajo. Está haciendo un mal trabajo porque tú tienes que velar porque tu país sobreviva a ti. Correcto, esa es la cuestión. Entonces, en el caso específico de Bukele y sus políticas de seguridad, bueno, que su partido, que se ha formado en base a este éxito, tenga sucesores que sean capaces de mantener eso. ¿Ok? Eso es el deber ser. Porque incluso si tú quieres permitir que haya una reelección indefinida y que él gobierne hasta que se muera, eventualmente va a haber otro presidente en El Salvador. O sea, no es como que Bukele es el presidente eterno de El Salvador y nunca va a haber otro presidente. No, también lo hay. Incluso, ahora que mencionaste a Bolívar, yo estoy de acuerdo con que Bolívar realmente era la única persona que podía mantener la Gran Colombia unida, y ese precisamente era el problema, que eventualmente Bolívar iba a morir como murió y la Gran Colombia cayó. Entonces, ese es un gran desafío. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo, hazlo tú o cualquier persona lo puede hacer. Es un reto, y ahí es donde se mide la madera de estadista, que Bukele pueda lograr que las políticas públicas que han funcionado le sobrevivan a él, a su carrera política. Sí. Y no le sería difícil, porque si tienes un un 80%, índice, si la gente vota en esa razón por ti al 80%, si controlas los poderes y tienes tanto tiempo para actuar y llevar a cabo tu agenda política. Algo de reformas constitucionales si él quiere, de que varias de esas políticas públicas estén en la Constitución. Yo no estaría de acuerdo, porque la Constitución no debería ser así, pero puedes hacerlo. Sí. Y eso no estaría tan mal. Claro, el punto o el paradigma político que tenemos en Latinoamérica es la prácticamente nula capacidad de construir instituciones fuertes y populares. En muchos casos hay países que han llegado a construir instituciones fuertes que lamentablemente en algún momento terminan revertidas. Por no hablar de Venezuela, quizá también está el caso de Chile. O sea, durante la dictadura de Pinochet, al menos reduciendo este tema al ámbito económico, se construyó un sistema de libre mercado influenciado por los Chicago Boys y todo el cuento que ya todo el mundo sabe, que le permitió a Chile alcanzar unos niveles de prosperidad relativa bastante altos y por mucho tiempo ser señalados como el ejemplo a seguir en la región. Claro. Pero el propio hecho, que me parece irónico y de verdad muy absurdo, de que hayan sido instituciones construidas bajo dictadura, generó un rechazo inmediato en una población que fue progresivamente entendiendo la importancia de la democracia y el rechazo a una cosa tan terrible como fue la dictadura, que incluso si son instituciones desde lo económico buenas o beneficiosas para el país, pareciera que el hecho de que sean impuestas lleva a que mucha gente no las acepte. Eso también es un riesgo, claro, a largo plazo, y por eso es que es complicado. Ojo, ejemplos de democracia, yo creo que un buen ejemplo ahorita de una democracia que a nivel económico está yendo en Dominicana, es un ejemplo que está yendo bien económicamente y democráticamente, y se ha mantenido su sistema democrático. Pero, o sea, si hay ejemplos, evidentemente no es fácil, ¿no? Ahora, en temas de seguridad existen ejemplos de países que han mantenido una democracia y han enfrentado problemas incluso peores que las maras y los han solventado. O sea, bueno, ahorita mismo también es temático, ¿no? Colombia es un buen ejemplo de ello, bueno, con Uribe, pero no vamos a entrar en ese tema porque se abre otra puerta, otra caja de Pandora, pero ahí también un caso de reelección, no indefinida, pero sí reelección que Uribe persiguió, que no estaba en la Constitución, y se termina revirtiendo. Y bueno, y Uribe lo aceptó. Y creo que ese quizás es el punto de honor, porque lo difícil es que tú implantes una institución de este tipo y no sobrevivas. Y el hecho, repito, quizá una nota de honor para Colombia como país y como comunidad política, el revertir una institución de ese tipo es un logro significativo. Correcto. Ahora, eso es una pregunta que estamos hablando ese día. Ok, la reelección en Latinoamérica, en general, en sistemas presidenciales, que son todos los sistemas latinoamericanos, pues tiene que haber ninguna, indefinida. ¿O por qué tiene que haber una? No pueden haber dos reelecciones. O sea, es una pregunta que honestamente yo la estaba haciendo y suena medio ridícula. Pero ok, porque vamos a suponer darle el beneficio del duda a Bukele y decir, mira, para que mi plan funcione necesitamos 12 años de continuidad. Y honestamente solamente yo lo puedo hacer, porque no hay más nadie que tenga la habilidad política y el apoyo para hacerlo, X y Z. Porque tiene que ser indefinida la reelección. O sea, un periodo más está bien. Claro. Podrían ser dos reelecciones. Periodos, sí, tres periodos. Exacto, 3 periodos. Porque incluso lo hemos visto en Estados Unidos. Es que la reelección de que solamente sea una es una tradición estadounidense. Sí. O sea, es una tradición que viene de Washington, ¿verdad?
Y que de ahí, como Estados Unidos fue el primer sistema presidencial, todos los sistemas presidenciales la han tomado como una especie de dogma religioso, es como que solamente puede haber una reelección y ya, más nada, punto. O es indefinida, o sea, o es una o es todo. Pero no pueden ser dos. O sea, obviamente me parece que en el caso de El Salvador igual después de la segunda va a buscar otra, ¿no? Pero... Bueno, fue lo que pasó en efecto. Quizá la forma o la solución más persuasiva me parece hacer un argumento contra la reelección inmediata. O sea, el hecho de que una persona desde el poder pueda llevar a cabo una campaña para sí mismo. O sea, el mero hecho, o sea, entendiendo al presidente también como funcionario, el mero hecho de que tu presidente tenga que en el último momento, en la última etapa de su periodo, dedicarse a hacer campaña, cuando debería dedicarse a ser presidente, que para eso le pagan, o por eso está en esa oficina, me parece un poco desvirtuar la propia naturaleza política de esa oficina. Yo creo que tendría mucho sentido simplemente hacer un caso en contra de la reelección. En inmediata. general. Si una persona es capaz, que es rarísimo, incluso al estándar americano, donde esto no es regla Petre, pero solamente 2 presidentes en la historia de Estados Unidos han sido presidentes, salieron de la oficina, porque perdieron las próximas elecciones, y volvieron a la oficina. Sí, Robert Cleveland y Donald Trump. En el caso de Trump, porque perdió. Bueno, según él, no perdió. Pero quizá ese es el punto fuerte, el hecho de que la continuidad en el poder, incluso si se interrumpía por alguien que es cercano a ti, de tu mismo partido, de tu misma línea, quizás es lo más preferible en este tipo de sistemas. Yo, honestamente, yo sí estoy de acuerdo con una reelección en general. Puedo estar abierto a que sean 2. Ese es mi hot take. No reelección indefinida, no es una 2. Pero sí creo que en el sistema presidencial está bien que haya un sistema un proceso de reelección, porque acuérdate que pasa algo importante. Si solamente no hay reelección en lo absoluto, en los últimos años de gobierno, el último año de gobierno, no va a pasar nada. ¿Ok? Porque todo el mundo, tanto el Congreso como todo el sistema político, las personas, los tomadores, la gente que va a tomar decisiones, ya van a ver a ese presidente como bagaje, pues. No es básicamente presidente ya, porque todo el mundo está pendiente de quién va a venir después. ¿No sabes quién va a venir después? No sabes quién va a venir después, pero no le vas a aprobar nada. No le vas a aprobar nada transformativo, o sea, no le vas a aprobar nada importante. Le vas a aprobar tal vez el presupuesto más básico. Y si ese presidente realmente tiene, digamos, una política que sea beneficiosa para la población, no estaría mal que sea un proceso de reelección. Yo no estoy en contra de la reelección como, digamos, como concepto en el sistema presidencial. Estoy en contra de una reelección indefinida por todo el contexto latinoamericano. Honestamente, el deber ser o lo más lógico sería una sola reelección. También me parece que cuando no... ¿Por qué 1 y no 2? Bueno, entonces ¿Por qué 2 y no 3? Yo dije 2 está bien, pero... ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Ah? Porque sí. No, yo creo que puedes hacer el caso. O sea, yo creo que tú puedes hacer el caso de que sean 2, depende también el número de años. El número de años es importante. El número de años es importante. Claro, no es lo mismo un periodo presidencial de 7 años que uno de 4. 4 años, un solo periodo, no estás haciendo nada. Como en Colombia, por ejemplo. Colombia es un buen ejemplo. Colombia tiene un solo periodo de 4 años. Honestamente, no vas a hacer nada en 4 años. Muchos dirían que eso es lo ideal. No, a mí me parece que no terminas. A ver, el último argumento que quiero introducir en la conversación es absurdo. que el punto por la reelección y la continuidad en el poder también es una crítica hacia nuestra propia forma de hacer política, hacia muchas veces que no se le da relevancia a los planes de Estado, a los grandes acuerdos nacionales, sino que se va al llegar a la presidencia, al tener control de un poder legislativo, como una cuestión temporal, inmediata, que se corta Pero con es el que es próximo así. ciclo. Pero es que es así, porque también la democracia, por naturaleza, te genera esas situaciones. Sí, pero en los grandes, o sea, te entiendo que tú me digas la política comercial, la política monetaria, la política... No, sé, la política monetaria la política monetaria que no se toque. Ujú. Honestamente. Tiene más sentido que tú me digas, ahí hay un argumento político que las corta cada ciclo, pero los grandes temas que afectan al país No, son al grandes temas en contrario. los que se pueden llegar a acuerdos. No, pero al contrario, porque es que la manera en la cual... las elecciones están para tomar decisiones, al final del día. Claro. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Los temas de grande acuerdo, los temas de gran importancia nacional, también son los temas de grandes diferencias nacionales. Por eso que son temas de gran importancia. ¿Ok? Porque precisamente hay diferencias de opiniones. Y ahí sí yo creo que, claro, el lugar que tiene una mayoría tiene, bueno, digamos, la legitimidad de implementar esa agenda dentro de los límites de respeto a los derechos de las minorías, etcétera, que tienen que ser respetados, pero tienen esa voz de mando y pueden implementarlos, porque para eso es la democracia. Porque si no es así, es verdad, sino que para las grandes decisiones tienes que seguir una libreta o tienes que seguir Tienes que tienes que conseguir un consenso.
No, pero para eso están las elecciones también. Porque es que el otro lado nunca te va a ceder tampoco. Entonces eso no tiene sentido. Esa es la crítica. Eso es lo que no tiene Esa sentido. es la crítica. O sea, hay muchos puntos en los que debería haber grandes consensos y no los hay. Pero es que la política, a ver, la política es de consensos hasta en parte y en Claro, otras no, no, partes pero es que estos son de temas conflicto. excepcionales que son los más grandes. ¿Como cuáles? Es que precisamente los temas más grandes son los que generan más discusiones, los que generan más debates, los que generan más polémica. ¿No crees tú? Sí, pero no creo que son los que están sometidos a reformarse cada 4 años. O sea, yo no creo que por el hecho de que no haya reelección no va a haber posibilidad de tener una continuación de un plan político o de un plan No, yo creo concreto que sí. o de Si no hay una reelección, política sí. estatal. Porque vamos a suponer que tienes a, no sé, presidente A. Y bueno, vos sois presidente, Ujú. ¿verdad? Y vos sois presidente y dices como que, bueno, no, dime una política que a ti te encante libertaria, esa que a ti te encanta. No sé, así creo cualquiera. Ok, bueno, no va a haber impuestos en general. Perfecto. Ok, chévere, buenísimo. Pero tú sabes que para verle el queso, en este caso hipotético, el verle el queso a la tostada tienen que pasar una cantidad de años. O sea, no es una cuestión de 1 año, 2 años. Tú dices, bueno, pum, lo impongo porque tengo mayoría en el Congreso. Que fuiste muy popular con tu propuesta. Al tercer, cuarto año, hay elecciones otra vez, tú no te puedes relanzar. Y si tu partido pierde, esa propuesta queda al traste. ¿Por qué? Porque el otro bando se lanza y dice, mira, no, yo creo que este está loco. Este tipo está loco con lo de los impuestos. Vamos a implementar otra. Y efectivamente tu plan no funcionó. Y no funcionó porque no hubo continuidad. Y uno de los O problemas sea, de solamente latinoamericanos... porque yo no fui presidente. Bueno, porque tu partido perdió en este caso. Bueno, ¿no? pero es que ese es el En punto. O sea, particular. yo creo que ese es el contraargumento directo. No depende de una persona. Ojo, pero es que depende de la también tú puedes política, depende de la tener, interpretación de la gente sobre la política, depende de los resultados de la propia política. Obvio, pero también y tú ahí hay tienes- continuidad. No, pero es que a ver, yo no creo que una reelección te arruina. Es que como permitiste reelección, ya de una vez vas a hacer una victoria. Eso no me parece lógico. No, Es no, más, no, me tampoco. parece que en el caso de la democracia venezolana, el sistema que tenemos era muy extraño, porque permitías una reelección dentro de 10 años con todos los problemas que eso traía de falta de cambios generacionales en las generaciones venezolanas, que creo que ese fue el principal problema que hubo. Pero solamente tenías un periodo. Entonces, por ejemplo, Carlos Andrés no terminó su mandato, ¿no? Pero vamos a suponer que Carlos Andrés terminaba el mandato y después llega otro presidente y tumbaba todo para atrás. No tenías esa posibilidad de mantener el proyecto por unos años más. Pero ese es un problema. O sea, repito. Pero es que así funciona el hombre, hermano. Así funciona el ser humano, César. Entiendo, No puedes cambiar yo no cómo el estoy ser humano rechazando, funciona. pero es que yo no estoy rechazando eso. Yo lo que digo es que, por ejemplo, un plan como lo que vimos en el segundo gobierno de Carlos Andrés era un plan que requería grandes consensos políticos y sociales y que la sociedad dijera, nos pusiéramos todos de acuerdo para ir en esta Pero dirección. es que no se pusieron y... Bueno, y se revierte porque si Bueno, y o se sea, nos no le revertimos. puedes imponer a la gente eso. No, es que no se lo vas a imponer, pero te das la posibilidad de que se mantenga el proyecto. Pero el gran reto de ese tipo de proyectos es lograr ser sostenibles en el tiempo y que no Pero es que dependan acuérdate de que también en liderazgo. las elecciones hay un tema de personalidad. Como tú bien lo sabes, la gente no vota solamente por la política pública. No, no, César, no, la no. gente no vota porque ven un programa y dicen, wow, este programa es muy bueno. La gente vota por la persona, la gente vota por el candidato, la gente vota porque incluso tal vez en las elecciones que vienen después, el tema de esa elección no sea tu gran programa, sino que sea otra cosa. Y en esa cosa del candidato tu partido pierde, pero el otro candidato agarra y destruye un programa. O sea, a ver, tiene que haber una continuidad. De acuerdo. Tiene que haber pero la continuidad necesita, para que la continuidad sea legítima, tiene que ser refrendada por el apoyo popular, porque De si no, acuerdo. si no es una imposición. De acuerdo. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo, por eso estoy de acuerdo que en un sistema presidencial, con todas las fallas que tiene, si es por mí, sistema parlamentario y que el primer ministro, con el apoyo del parlamento, haga lo que le dé la gana, dentro de los límites, etcétera, lo que le dé la gana. Pero un sistema presidencial, como el presidente es por naturaleza, por cómo funciona el sistema, es el jugador estrella, digamos, del sistema, al final del día es así. Yo creo que sí puede haber una reelección, solamente que no puede ser indefinida por cómo ha funcionado en toda Latinoamérica ya, como se tiene, claro. Para mí debería ser 5 años una reelección, honestamente. O sea, ya mi take personal, ya después de todo, mi take sería 5 años una reelección y ya con eso estamos bien. Tienes 10 años en teoría para hacer lo que quieras, para hacer tu proyecto. Eso es suficiente. Mi conclusión es 4 años sin reelección. Si te fastidia y no ves continuidad, eres un político. No, pero es que mira que no funciona. O sea, en Colombia tienes ese sistema, ¿no? No quiero introducir un nuevo tema al debate para ir concluyendo. Me Pero, dice que acá- pero tú me vas a decir que, o sea, todas las presidencias entre Uribe y antes de Petro, o sea, entre Uribe y Duque,
no se sintió como continuidad. O sea, esos fueron los Santos. grandes argumentos. Santos. Santos fue el ministro de Defensa, Uribe. Claro, y después lo agarró y lo traicionó con ese proyecto de paz que Pero tenía para ahí, con muchos ese proyecto de colombianos- rendición que le tiene con la Pero FARC. para muchos Estoy jodiendo, colombianos, no tanto. entre Uribe y Duque, hubo Uribe. Bueno, pero es mentira. O sea, claramente es mentira. Porque Pero- Santos... pero hubo porque continuidad Santos, de un proyecto. Ya, no, pero es que el proyecto de Santos es diferente al proyecto de Uribe. De acuerdo. Bueno, pero de continuidad. O sea, No, no, porque no, no. a nivel de factos prácticos no hay. Porque no es exactamente igual. Pero repito, a ojos de la gente, soy un tipo que viene incluso de tu misma coalición política. Hay algo de continuidad. Pero no realmente la hubo. O sea, Pero la porque, hubo. ojo, también, cada vez que entra un nuevo... Estamos entrando ya... Otro tema. Pero cada vez que hay un nuevo presidente, por definición, ese nuevo presidente va a querer cambiar lo previo porque, a ver, tú le quieres poner tu marca personal a tu gobierno. Eso es normal. O sea, eso siempre va a pasar. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es desmarcándote de tu predecesor. Esa es la manera más fácil de poner tu marca personal como presidente. Claro. Diciendo, yo no soy igual que él. Eso es lo lógico. Y eso es lo que hizo precisamente Lenín Moreno. Hizo eso, claro, en este caso sirvió. Pero eso es lo que hizo Lenín Moreno. Eso es la clásica también. El sucesor siempre se pelea con su tutor. O sea, es una clásica de la política latinoamericana y la política en general porque tú vas a querer ser diferente. Entonces eso también le añade una tensión a mantener una continuidad de un proyecto. Porque, bueno, tú dices, mira, pero es que el presidente soy yo y si yo no quiero esto, no lo quiero. Y bueno, ajá, tienes la razón porque votaron por ti. Sí. No votaron por la idea. Votaron por ti. No votaron por el partido ni por el parlamento. Votaron por ti. Y si tú quieres y decides cambiar de opinión y decir, este proyecto que me fue muy exitoso y por el cual me votaron, yo digo que no, pues, ajá, ahí está el problema. Pero no es algo de diseño. Y con lo que quiero cerrar es eso. O sea, si tú crees que cierta política depende de una persona, es el mismo argumento por el que estamos criticando a Bukele. Sí puede haber una política de seguridad efectiva sin que dependamos que Bukele sea presidente para siempre. No, para siempre no, porque evidentemente... Que lo sea por 6 años, 8 años, 12 años. Bueno, pero si quieres Es una hacemos como- política, no vamos, es si una quieres persona. hacemos, si quieres O sea, tú hacemos- votas si por quieres la hacemos como política, no lo- por la persona que va a ejercer la política. Realmente, honestamente, cuando tú votas, la manera más, digamos, la definición más básica, estás votando por la Sí, persona. pero date cuenta que son dos argumentos separados. O sea, tú realmente estás votando por la persona, no estás votando no, por... No estás de votando acuerdo, por de acuerdo, una de plancha, acuerdo. estás votando por... por Sí, un estás personaje votando por el particular. popular, porque el te cae bien, porque habla bonito, porque parece preparado. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ese no es el mismo argumento de necesitamos votar por Bukele para ejercer esta política continuamente. Necesitamos votar por X para ejercer esta política continuamente. Son argumentos separados. Y a lo que yo Pero es que quiero la llegar- realidad, los hechos te muestran que sí, César. O sea, yo entiendo tu argumento en un punto, digamos, teórico. Ok, y estoy de acuerdo que eso sería lo ideal. Pero la realidad de Latinoamérica nos indica que también otro de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es que no hay continuidad de política de Estado. Ujú. Eso es un gran problema que hemos tenido, con excepciones contadas. Pero la solución a eso no es la reelección. Pero claro, o sea, pero a ver, 1 o 2 reelecciones está bien. No, pero no indefinida la no es. está mal. No Indefinida la está es. mal, corrijo. Indefinida está mal. ¿No la ves? Para mí, yo sé, entiendo tu punto porque entiendo también cómo funciona la Pero, historia o sea, no es que lo latinoamericana. entiendas, es que tienes que aceptar de que es cierto que sí, la gente no vota por la continuidad de las políticas, la gente vota por las personas. Pero incluso las mismas personas pueden cambiar de opinión de un periodo a otro. Eso también es verdad. Claro. Bueno, entonces, Pero además, a la además, conclusión que es más tenemos fácil que que la llegar es persona no cambie su una propia cosa- opinión que otra cosa. Ojo, Sí. en el caso específico de Colombia, estamos entrando en el tema de Colombia, ya vamos a terminar de destruir ese tema, pero la política de seguridad de Uribe, que él se reelige en el 2004, No recuerdo. No recuerdo. Su reelección, el primer gobierno, o sea, esa reelección es crucial también para permitir que se mantenga esa política de seguridad que efectivamente, con bueno, grandes problemas, neutralizó a la FARC y pacificó el país, ¿no? Y esa continuidad fue crucial. Si tú sacabas a Uribe y metías a no siquiera a Santos, no sé quién está en ese momento, a lo mejor ese programa no se mantenía igual. Porque hay Sí, otra sí. persona. Sí, sí. No quiero repetir lo que te acabo de decir, pero tú mismo te estás demostrando de que ese no es un argumento por la continuidad. ¿Por qué no? El problema, o sea, la continuidad no depende de que la persona esté en el poder, la continuidad depende de que se ejecute la política pública. Y no quiero caer nuevamente en el argumento que la gente vota por la persona y no por la política, pero es una cuestión física, es una cuestión mecánica. O sea, que la política sea efectiva debería llevar a que las personas valoren positivamente una oferta política concreta, en teoría. Y por eso yo creo que hay argumentos suficientes para entender de que la continuidad no depende de la reelección. O sea, ¿Qué es mi conclusión? tú nunca votarías por alguien... A ver, vamos a suponer, un escenario ideal. Ujú. ¿Tú nunca votarías por un presidente que está en reelección por una cuestión de principios? Porque te pregunto. No.
Nunca. Así lo haga bien. Así el gobierno agarra. María Corina Machado es presidenta constitucional, todo bien. Y en 4 o 5, bueno, en 6 años, que es el periodo que tenemos nosotros, en 6 años agarra el país. No hay ELN, no hay guerrilla. La economía, 400% de PIB para arriba. La inflación, menos, no, ni siquiera menos porque eso es deflación, 1% de inflación. Todo el mundo se regresa. Estamos todos, tú estás en San Cristóbal, estoy en Maracaibo. Usted está increíble. Claramente hay democracia, Congreso, Poder Judicial, libertad de expresión, alternabilidad, elecciones limpias, bla, 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 todo el tema de gobernación, todo esto. Táchira gana 3 libertadores. Pero ¿cuál es el punto? María Corina se lanza a la elección y dices no. Si yo tengo poder de decisión sobre quién es el próximo candidato, sí. Pero si es el punto en el que es María Corina contra un chavista, yo no me voy a abstener. Ni voy a votar por el chavista. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si de mí depende la candidatura, yo prefiero 100% una persona que incluso tenga muchas menos simpatías o tenga muchos puntos de encuentro, que simplemente no significa la continuidad de la misma persona. O sea, eres dogmático en la no reelección en general. En la no reelección, claro. Pero eso no significa, repito, que un escenario que es María Corina, la abstención a un chavista, no voy a votar por María Corina, obviamente. Ok, no, para saber, pues ok, está bien. Yo sí estoy de acuerdo con que tiene que haber reelección, pero realmente 1 y 5 años de periodo presidencial. Ese es realmente en un sistema presidencial que ya de por mí son imperfectos y no es el sistema adecuado. Pero bueno, con esas imperfecciones cerramos el aireado episodio de El Políticas. Bueno, pero empezamos 15. De acuerdo y después en desacuerdo, porque si no fuese muy aburrido. Es perfecto. Sí, no, los peores episodios, los peores podcasts en general son donde no hay puntos de choque, sino que... No, que ladilla. Son 2 personas convencidas, hablando de la convencida. Qué inteligente eres. No, inteligente eres tú, man, imagínate. No sirve. Así no sirve para nada. Pero bueno, seguiremos acá desde Politics comentando los hechos políticos nacionales e internacionales, así que síganos acá en YouTube. Denle like, comenten y suscríbanse. Bueno, y díganos también ustedes qué piensan. ¿Están de acuerdo con la reelección? ¿No están de acuerdo con la reelección indefinida, presidencial, parlamentario, reelección de 2 términos, lo que sea? Déjenos en los comentarios y síganos en las redes.